presos y presas políticas y una de las que está convocando a esta actividad. Graciela, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, buenas tardes. Sí, para nosotros este es un momento muy duro, muy difícil, cuando tenemos que recordar a nuestros mártires, ¿no? Uh-huh. Realmente a veces uno prefiere recordarlos vivos con toda la alegría de lo que significó su vida, su lucha, su ejemplo de vida que tanto necesitamos hoy, ¿no? Cuando vemos la traición de nuestros gobernantes, la entrega de nuestras riquezas, la persecución a nuestros dirigentes gremiales, a mujeres que luchan por sus derechos, ¿no? Entonces decimos qué necesario es recordar la vida de estas personas que realmente han sido un ejemplo para todos los argentinos y que poco se las recuerda y que poco también en el caso de estos mártires de la Iglesia, que pocos son recordados desde la misma Iglesia Católica, ¿no? Uh-huh. Y hoy hablábamos con un sacerdote y decíamos cómo ante esta situación de falta de trabajo, de injusticia, de persecución a nuestros jóvenes pobres, ¿no? A los chicos de las villas, de estas villas que cada vez van aumentando más, esta falta de trabajo, el hambre en un país tan rico. Decimos cómo no se va a ir vaciando la Iglesia Católica y se va llenando de iglesia, de sectas, ¿no? De iglesias, ni siquiera son iglesias por ahí, sectas evangélicas que prometen otras cosas y que le sacan hasta la última, hasta último dinero del bolsillo, y vemos cómo se hacen iglesias enormes, donde por ahí se da la contención a aquellos que son víctimas del alcohol, víctimas de la droga. Y esta iglesia que fue un ejemplo desde Jesús, digamos, ¿no? Y desde tantos mártires en distintas épocas de la historia, y sobre todo durante la dictadura, de tantos mártires víctimas de la represión, que no son recordados, que no son reivindicados, ¿no? Que son olvidados. Y lo que cuesta conseguir que puedan ser beatos o puedan ser santos, ¿no? Como ejemplo para todos, ¿no? Una disputa dentro de la propia Iglesia, además, ¿no? Que es interesante también poder ahondar y que se nota en esas cuestiones. Graciela, para quienes no conocen la historia de Angelelli, ¿cómo podríamos contarlo? ¿Quién fue y cómo fue también después ese proceso para desmontar la versión oficial de la dictadura de que fue un accidente? Bueno, Angelelli fue un joven cordobés que cuando se recibe de sacerdote va a Roma, se forma allá, sigue estudiando teología y viene a trabajar a Córdoba capital, y después, muy jovencito, es designado para ir como obispo a La Rioja, ¿sí? Uh-huh. Allí ve la pobreza, la miseria de lo que significa, esa miseria que vio también Facundo Quiroga, ¿no es cierto? Nuestros gauchos montoneros allá en 1800, que tanto lucharon por contra los caudillos y contra el poder de Buenos Aires, ¿no es cierto? Donde se centraba toda la riqueza. Entonces Angelelli ve esta pobreza, esta miseria, no solo ahí en Rioja, la Rioja capital, uh-huh, sino también en los pueblitos del interior, y empieza a recorrer, a caminar con ellos y enseñar sus derechos a los trabajadores, ¿no? Unas cosas que fue, y uno ve en las homilías de él, que hacía los domingos en las misas, cómo dignificaba al trabajador, cómo le enseñaba sus derechos y cómo le apoyaba en esos reclamos de una vida mejor, una vida digna, ¿no? Que tendrían que tener las mujeres, los niños, los trabajadores, los ancianos. Y eso significó la amenaza que tuvo durante siempre, digamos, él y todos los sacerdotes que los acompañaban en distintos lugares, y por eso ahí son varios los mártires, y no solo sacerdotes, sino también laicos, que fueron perseguidos en ese momento y asesinados en distintos días, digamos, pero
víctimas de la misma masacre, ¿no? De hecho, Graciela, para recordar también, cuando lo matan a Angelelli, que estaba acompañado por Antonio Pinto, estaban yendo a recordar y homenajear también a otros sacerdotes asesinados. Sí, justamente fue en ese momento, digamos, si es, usan, digamos, lo que es el accidente, organizan, digamos, un accidente, como también hay otros obispos, otro obispo también que de San Nicolás, que también es asesinado de la misma manera, ¿no? En ese momento estaba yendo a hacerle una misa, digamos, a Gabriel Longeville, que era un sacerdote francés que estaba trabajando ahí, y también Carlos de Dios Murias, que también había sido asesinado, y un laico que trabajaba, que era de San Juan y que vino a trabajar ahí con ellos, que era Wenceslao Pedernera, ¿no? Entonces, lo hacen un intento de montan un accidente, digamos, ¿no? En el medio de la nada, en el medio de la ruta. Y esto cuenta después Pinto, que es el sacerdote que sobrevive, quedan tirados ahí, él sobrevive y cuentan. Y esto en el 2019 fue, en el 2014, perdón, se hizo un juicio de lesa humanidad y fueron condenados Benjamín Menéndez y los responsables de toda esta zona y de esa masacre, ¿no es cierto?, de esos asesinatos. Pero ha costado mucho, si bien toda la comunidad de La Rioja estuvo reclamando siempre justicia, reivindicó la historia de estos mártires, costó mucho conseguir que la justicia condenara a los responsables, ¿no? Como sigue pasando hoy, conseguir justicia para todos los mártires. Bueno, nosotros queremos también no solo recordar a estos mártires de La Rioja, sino también a los mártires de todo el país y los de acá de Misiones, ¿no? Porque acá también tenemos los mártires de Margarita Belén, que fueron, 3 de los de Margarita Belén fueron también ex seminaristas muy ligados a la iglesia, también Susana Beatriz Ferreira, que fue presidente de la Acción Católica de Jóvenes en Oberá, a los 15 años, también Juan Mariano Zaremba, y también tuvimos muchos sacerdotes que fueron encarcelados, exiliados, como Silvio Melanio Liuzzi, que fue fundador del Comedor Universitario, junto con el ingeniero Alfredo González. Silvio era párroco de la catedral, también otro que fue párroco de la catedral, que fue muy perseguido también, José Chirepac, que también fue, trabajó mucho con los jóvenes, trabajó mucho con los niños y fue asesor del Movimiento Agrario de Misiones. También al padre Bartolomé Vandrell, que era un jesuita de acá de Santos Mártires, y fue expulsado del país por hacer una misa de cuerpo presente cuando traen a Manuel Parodio Campo y a Luis Arturo France, ¿no? Él hace una misa en la capilla del cementerio y por eso lo expulsa del país. También estuvo preso en la cárcel de Candelaria, otro párroco ahí de la Iglesia Santos Mártires, Bartolomé Vandrell, que es el que le daba mucha contención a los familiares de las víctimas y de la dictadura, ¿no? O sea, aquí tenemos una larga lista, como también Daniel Cucurella, que fue párroco acá en Santos Mártires y fue muy perseguido, era un jesuita también, fue a Buenos Aires y después de tantas persecuciones allá también tuvo que volver a su pueblo, a Manrese, en Barcelona, para poder salvar su vida, ¿no? O sea que tenemos muchos perseguidos, personas de la iglesia que todavía no son reconocidos, ¿no? Y hoy veíamos a ver quién podía hacer una celebración ecuménica en este lugar mañana, y decíamos, es tan difícil, porque no entiende, no sabe, no conoce, ¿no? Viendo
cómo cuesta dentro de la Iglesia reconocer a sus propios mártires, ¿no? Uh-huh. ¿Y encontraron a alguien? ¿Va a haber alguien que oficie la ceremonia con esas características o finalmente nadie? Mira, no sé, han designado ahora un sacerdote, yo no lo conozco, pero también hay como cierto resquemor, digamos, no sabemos, no conocemos a los sacerdotes nuevos que no sabemos ni siquiera si conocen esta historia, ¿no? O a mí me gustaría escuchar al obispo Martínez qué podría decir de esto, ¿no? Porque jamás nombra a nuestros mártires misioneros y ni siquiera al obispo Angelelli, digamos, que sería su colega, como también tuvimos otro obispo acá, que fue el tercer obispo, que tenía un hermano desaparecido y nunca contaba, digamos, ¿no? No recuerdo bien este nombre, era del Opus Dei, ¿no? Entonces, esto de poder reconocer a los mártires, porque bueno, esta iglesia, esta diferencia de la iglesia, ¿no? La iglesia de los pobres que optaron por la doctrina social de la iglesia, la opción preferencial por los pobres, y esta otra iglesia que aplaudió y acompañó las distintas dictaduras que tuvimos en el país. Graciela, y la convocatoria es mañana, entonces ahí en la plazoleta del obispo Angelelli, que lleva su nombre, digamos, ¿no? Sí, hace muchos años, prácticamente desde el comienzo de la democracia se ha conseguido por decisión del Consejo Deliberante, cosas que por ahí la mayoría no sabe, ni siquiera los concejales por ahí reconocen o saben, digamos, esta historia. Esta plazoleta lleva su nombre y todos en esta fecha, el día del martirio fue el 4 de agosto, pero hacemos el sábado para que puedan participar más personas, ser feriado, digamos, ¿no? Para tarde, y esperamos a todos los que quieran participar, que quieran conocer, y que quieran también aportar datos de estos compañeros detenidos desaparecidos, porque en el caso de Juan Mariano Zaremba todavía continúa desaparecido, fue una persona no solo como seminarista, sino como dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista que se recorría la provincia enseñando derechos a los trabajadores y exigiendo que se respetaran esos derechos, ¿no? Y por eso fue perseguido, asesinado a los 22 años, era apenas un joven, ¿no? Y un mártir, ¿no? Un mártir más de la iglesia, también como fue Susana Ferreira, también perseguida por lo mismo y asesinada con las peores de las torturas, ¿no? Graciela, bueno, agradecemos este tiempo y la invitación entonces mañana, 17 horas, ¿es el horario o 16:30? 17 horas. 17 horas. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes, como siempre. Un abrazo, Graciela. Ahí la escuchábamos a Graciela Franzen, secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma,